Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Continuaremos con la materia, ¿no es cierto? Y principalmente las propiedades y sus cambios de estado. Ya anteriormente vimos la materia y su principal definición, y ahora veremos sus propiedades y eh, explicar los cambios de estado de la materia, tratar de asociarlos con el aumento o disminución en el grado de agitación térmica, ¿ya? Debido a la temperatura y moléculas que componen un material. Entonces, las principales propiedades de la materia, vamos a partir principalmente con que habíamos dicho que la materia es todo sustancia, ¿no es cierto?, que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no es cierto? Y la masa es la propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo, o sea, cuánta cantidad de masa puede poseer. Y se puede medir con una balanza, ¿no es cierto? Una gramera, la que aparece ahí, ¿no es cierto? Una balanza digital. Y sus unidades de medida principales, ¿no es cierto?, son el gramo y el kilogramo, que es el que más se usa acá principalmente en esta región. Hay otras partes del mundo que se usan otras unidades, pero acá utilizamos el gramo y el kilogramo. Y, ¿no es cierto?, tenemos en las imágenes una balanza antigua de contrapeso que se utilizaba para medir la masa de distintas materiales. Y también tenemos que la comparación entre un tornillo y un fósforo, que al parecer son del mismo tamaño y de la misma forma, pero al ser el material distinto al del tornillo, tendría más masa, ¿no es cierto? Otra propiedad sería el volumen, el cual indica la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida oficial es el metro cúbico, pero también se utiliza el litro, el centímetro cúbico y el mililitro. Para medir volúmenes se usan recipientes graduados como la probeta, que es la que aparece acá en la imagen, pipetas, jeringas, entre otras. Para medir el volumen de un sólido, el cual es irregular, o sea que no tiene una forma definida, usamos el método de inmersión en agua, ya que es lo que está mostrando en la imagen. ¿Ya? Entonces se hace una comparación en donde tenemos el agua que llega hasta un nivel, y en la segunda imagen tenemos que el agua con la piedra sube de nivel. Por lo tanto, se puede determinar el volumen de la piedra a través de la diferencia de volúmenes entre ambas probetas. Y en la parte de abajo también se puede medir el volumen de los sólidos que son regulares a través de diferentes fórmulas geométricas, ¿no es cierto?, que van a incluir el largo, el ancho y la altura de diferentes formas geométricas. Entonces acá nos dice que claramente por el tamaño, el volumen de la caja izquierda ocupa más volumen que la caja derecha. Otra propiedad que veremos también es el peso, el cual está influido por la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Se mide con un dinamómetro y su unidad de medida es el newton. ¿Ya? Como tiene que es como la fuerza peso, ¿no es cierto? No estamos hablando, no lo confundan con la masa, sino que estamos relacionando con la fuerza peso, ya que no son lo mismo. Ya la masa es lo que pesa realmente un cuerpo, o sea, la masa que tiene el cuerpo. En cambio, el peso tiene que ver con la fuerza de atracción de la Tierra, ¿no es cierto? Y es lo que lo mantiene, que es la fuerza que hace que las cosas caigan, ¿no es cierto? Y que no se mantengan flotando, y que nosotros tampoco nos flotemos, ¿no es cierto? Y Isaac Newton fue uno de los que descubrió esta fuerza a través del experimento que aparece, o sea, no fue un experimento, sino que fue una experiencia que tuvo, que estaba cerca de un árbol y se le cayó una manzana en la cabeza
y le dio a pensar qué es lo que era lo que la atraía al suelo, hasta que habló de una fuerza de gravedad. Esta sí se puede empezar con este tipo de balanzas que aprovechan eh, ¿cómo se llama? El peso de la fuerza gravitacional. Entonces, los cambios de estado, que es lo que venía después, están influidos principalmente por los efectos de la temperatura que tiene en la materia. Principalmente, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la forma, ya la masa, el volumen, o también hacer que un estado pase a otro, ¿no es cierto? Este cambio de estado hace que la materia se mantenga igual. Ya no hay un cambio en la materia, sino que solamente un cambio de forma y de, pero no un cambio de materia, ya la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? Tenemos al cubo de hielo, que va a estar en estado sólido, al agua líquida y también el estado gaseoso cuando estamos hirviendo agua. Y la cosa es que va a seguir siendo agua, ya no va a haber una transformación química. Entonces, esto se logra gracias a la energía calórica o térmica, la cual es la energía del movimiento de las partículas de un objeto. Entonces, al ir aumentando la energía calórica, va a permitir que se aceleran los movimientos de las partículas, ¿ya? Y esto le va a permitir pasar a los distintos estados. Si nos fijamos en la última imagen, tenemos que los sólidos, ¿no es cierto? Recordando igual la clase pasada, las partículas se encuentran más estables, más unidas y sin poco movimiento, ¿no es cierto? Con muy poco movimiento. Y al aplicarle calor al cubo de hielo, ¿no es cierto? Va a comenzar a derretirse, ¿no es cierto? Van a empezar a escurrir un poquito más las partículas, como es en el caso de los líquidos. Y si se vuelve a aplicar calor, ya pasando a gaseoso, tenemos que las partículas tienen más movimiento y se pueden expandir por todo el recipiente, ¿no es cierto? Gracias a que van a tener más energía térmica también y van a tener más libertad de movimiento. Entonces la temperatura está completamente relacionada con los cambios de estado, ¿ya? Entonces, el termómetro es la medida que tenemos para realizar las mediciones de temperatura, ¿no es cierto? El aparato que tenemos para medir la temperatura. La medida del movimiento que se produce a través de la energía calórica se realiza a través de este instrumento, el cual mide la temperatura. El calor es la energía que se traspasa de un cuerpo a otro cuando están a diferentes temperaturas. El calor es energía. En cambio, la temperatura sería como un estado, ¿no es cierto? Las partículas de mercurio que se encuentran dentro de un termómetro son las encargadas de realizar las mediciones y varían la cantidad de movimiento según la temperatura. La unidad de medida de la temperatura, la más usada, es el grado Celsius, aunque también existen otras como los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Pero sin duda la más usada acá es los grados Celsius, ¿no es cierto? Cuando decimos la temperatura ambiente, la temperatura de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, acá vamos a ver ahora los diferentes cambios de estado y sus principales nombres, ¿ya? Entonces, los cambios de estado, ya hemos dicho que ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor o por la pérdida de este, pasa de un estado a otro, ¿ya? De un estado sólido a un estado líquido o un estado gaseoso, estado físico, ¿no es cierto? Cuando la materia pierde calor, usaremos el color azul y cuando la materia absorba calor, usaremos el color rojo, ya lo que está acá en la imagen. Entonces, vamos a ver primero los que se pierden calor. Entonces, como las flechas están de color azul,
izquierda a derecha, vamos a ir de acá hacia la derecha. Entonces, el gaseoso ya está en una alta temperatura, ¿ya? Entonces necesita perder calor para transformarse en líquido, ¿ya? En el proceso llamado condensación, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en la ducha, ¿no es cierto? Y tenemos las ventanas cerradas y se empañan, por ejemplo, los vidrios que tenemos del baño, ¿ya? Entonces, ese empañamiento que se forma líquido en los vidrios se llama condensación. Luego tenemos los líquidos que, por ejemplo, queremos hacer hielo y lo metemos a una cubetera y lo metemos al refrigerador, ¿no es cierto? Le estamos bajando la temperatura hasta convertirlo en hielo. Ese proceso se llama solidificación, de transformar de líquido a sólido. Y de gas a sólido, ¿no es cierto? Un congelamiento instantáneo sin pasar por el líquido se denomina sublimación, ¿ya? Al igual que, eh, al contrario, ¿no es cierto? Cuando tenemos de sólido a gaseoso, ¿ya? Aplicando mucho calor, se denomina sublimación también, ¿no es cierto? Y una vez sublimación inversa. Luego de sólido a líquido, ya se aplica calor, ¿no es cierto?, para derretir un hielo, se denomina fusión, ya como el derretimiento se denomina fusión. Y el paso de líquido a gaseoso a través de calor, ya sea hirviendo agua, cociendo algún alimento, ¿no es cierto?, para el tecito también puede ser, se denomina vaporización, ¿ya? Hasta cuando se hierve el agua. Entonces, esos son los principales cambios de estado, ¿ya? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso y en viceversa. Entonces acá volvemos a tener algunos ejemplos ya para poder determinar el nombre de los cambios de estado. Ya recuerden que yo le iba dando ejemplos, pero aquí están con dibujitos. Entonces, la fusión, ¿no es cierto? Es el paso de sólido a líquido y es el que se da cuando el hielo se derrite, ¿no es cierto?, a través del calor del sol o otro factor, ¿no es cierto? También tenemos el paso de líquido a gas, o sea, de gas a líquido, ¿no es cierto? Que es el que se produce en la condensación cuando tenemos un agua hirviendo que se tiene contacto con el vidrio, el cual está a más baja temperatura y pasa a estado líquido. Ya se forman gotitas en el vidrio. Por otro lado, tenemos la evaporación que se produce, por ejemplo, cuando cocemos los alimentos, ¿no es cierto? Habíamos dicho, y pasa el agua a estado gaseoso, de líquido a estado gaseoso. Entonces se denomina evaporación. Y por último, la solidificación, que se produce cuando producimos hielo, ¿no es cierto?, a través de cubeteras y las ponemos en el refrigerador y se transforman en agua sólida, ¿no es cierto?, que son los cubos de hielo que se utilizan para enfriar alguna bebida gaseosa o otra. Entonces acá tenemos un helado, ¿no es cierto?, que representa el estado sólido que se puede realizar a través de el, el proceso líquido. Primero se realiza un jugo quizás de un helado de frutas y de luego se congela, ¿no es cierto? Y después ya se puede servir. Durante el proceso de que uno se lo está comiendo, pasa a estar líquido por el mismo calor del ambiente. Entonces acá tenemos un cuadro resumen un poquito de lo que es la materia. ¿Ya? Esta es la última diapositiva de la materia. Después seguiremos con el átomo, ¿ya? Y también nos quedarían alrededor de 3 clases nuevas, ¿ya? Entonces la materia experimenta cambios de estado que principalmente van a ser producidos por la temperatura, ¿no es cierto?
debido a un alza en la temperatura. Cuando tenemos un alza en la temperatura va a ser, por ejemplo, la fusión, que es el paso de sólido a líquido, o la evaporación, que es el paso de líquido a gaseoso. Cuando tenemos que la temperatura disminuye, ya se baja la temperatura, tenemos el proceso de solidificación, que es de líquido a sólido, y de condensación, que es de gaseoso a líquido. ¿Ya? Es importante aquí reconocer los nombres y también asociarlos a los cambios de temperatura. Por último, tenemos las aplicaciones de los cambios de estado. ¿Ya? Hay muchas aplicaciones, como las que ya se le nombraron anteriormente en los mismos ejemplos, pero acá tenemos una aplicación más práctica de la utilidad de los cambios de estado. Entonces, como ven las imágenes, estamos viendo una fábrica, ¿no es cierto?, que trabajan con fuego a altas temperaturas y después vemos el resultado de lo que logran, ¿no es cierto? Unas bellas ollas, sartenes metálicas que son bastante útiles, ¿no es cierto?, en la cocina para eh, cocinar, ¿no es cierto?, para realizar la cocción de alimentos, etcétera. Entonces, los metales, ¿no es cierto?, provienen de diferentes rocas naturales, las cuales para llegar a los objetos pasan por varios cambios de estado. Principalmente ocurre un proceso de fundición a temperaturas muy altas, ¿ya? Aplicando fuego intenso, para transformarlas en estado líquido, ¿no es cierto? De sólido las pasan a líquido, o sea, fusión primero, y después se vacían en un molde en donde se enfrían hasta solidificarse, ¿no es cierto? De líquido pasan a sólido, por lo tanto, solidifican. Y eso les permite convertirse en diversos objetos y ser utilizados después en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, eso era principalmente una de las grandes aplicaciones que tienen los cambios de estado, que utilizan la fusión y la solidificación. Entonces, chiquillos, esto ha sido todo por ahora. Les dejo aquí los correos para cualquier consulta y también les dejo la guía que deberán realizar para complementar sus estudios, ¿ya? También viene la pregunta esencial que deberían enviarme. Entonces, en una primera parte, viene una comprensión de lectura, en donde hay un caso en donde se representan diferentes cambios de estado. Y luego hay preguntas relacionadas a este texto con alternativas, ¿ya? Y finalmente viene una imagen en el ítem 2 en donde deberán señalar qué es lo que se está midiendo y cómo, ¿ya? ¿Qué es lo que representa esa imagen según también las diapositivas? Y por último, en la parte 3 viene la pregunta esencial, una pregunta abierta en donde deberán señalar, de acuerdo con la temperatura, cuáles son los cambios de estado que ocurren cuando ésta aumenta y disminuye, ¿ya? Entonces serían más que nada nombrar los diferentes cambios de estado, ¿ya? Y la idea es que también lo puedan separar entre aumentar la temperatura y disminuye la temperatura. Además, se les adjunta la pregunta esencial que quedó pendiente de la clase número 19, que tiene que ver con inmunidad, que ya estaba en la guía, ¿ya? Y la pregunta esencial número 20, que tiene que ver con la pandemia, que también se encontraba en la guía, ¿ya? Son las mismas de la guía que se rescataron. Eso ha sido por ahora, chiquillos. Vamos, quédense en el